Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 27 de julio del 2013. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan y nos escuchan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Envío un saludo a toda la clase trabajadora de este país, a nuestros compañeros jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Le damos un saludo a Osiris, quien está en los controles técnicos, y también a David Muñoz, que ya está por salir de su turno. Muchas gracias, porque ellos hacen posible que usted nos escuche a través de ABC Radio. Ya en la información, Margarita Zavala pasó a ser la primera dama y presidenta del DIF en el sexenio de Felipe Calderón, a convertirse en promotora de una empresa privada de agua a la que le pusieron como nombre Water Initiative. Así en inglés, ellos compiten con empresas transnacionales en la privatización de la administración y distribución del vital líquido en Tlaxcala. De viva voz. Soy Eduardo Hernández, soy técnico superior en la Conagua. En Tlaxcala vamos a ir a dar un foro porque con la reforma a la ley de aguas estatales se intenta privatizar el sistema de la distribución y la administración del agua potable en Tlaxcala, y con esto se le quiere dar negocios con el agua a particulares. Estamos hablando de compañías privadas, monopolios internacionales como sería Vivendi, hoy es Veolia o Suez, que son los más interesados. Pero también aquí hay unas firmas nacionales que se han creado con nombres internacionales, como Water Initiative, donde tiene intereses económicos la ex primera dama del sexenio pasado. Por lo menos ella se ha dedicado a difundir a esta compañía, la esposa de Calderón, Margarita Zavala. El foro va a ser en el patio del Congreso de Tlaxcala a las 11 de la mañana. El domingo. Bien, ahí están las de las camisas azules y manos negras, como este sexenio que terminó de Felipe Calderón. No nada más en el agua, también traen negocios en la electricidad, en salud, en petróleo, en distintos sectores. Bueno, en más información, este es un caso más en que la vida privada de los funcionarios y exfuncionarios públicos debe transparentarse para conocer qué nexos tienen con estas empresas nacionales y transnacionales que compiten en las licitaciones públicas, y para saber si están incurriendo en tráfico de influencias o latrocinio al privatizar el agua y otros recursos públicos en México para su beneficio personal. Cabe recordar que con la reforma en materia de telecomunicaciones que entró en vigor el 12 de junio del 2013, se impuso en el artículo 6 de la Constitución que la libertad de expresión no debe atacar la vida privada. Este concepto, que podría ser bueno porque todos tenemos el derecho humano a la vida privada, le sirvió a la Suprema Corte para aplicarlo en beneficio de diputados y funcionarios públicos, y ordenó que sus declaraciones patrimoniales queden ocultas. ¿Cómo vamos entonces a demostrar que los legisladores o funcionarios públicos incurren en corrupción, tráfico de influencias y otros ilícitos contra la nación? Eso se llama latrocinio, cuando roban recursos públicos. Si se cobijan en el concepto vida privada para no transparentar sus declaraciones patrimoniales y seguir privatizando los recursos naturales, el agua, la luz, el petróleo, para enriquecer a sus propias empresas, afectando incluso a los trabajadores que dependen de esos organismos públicos para favorecer a sus negocios privados. El despertar del gallo. Bien, la pregunta de hoy es la siguiente. De acuerdo a la reforma laboral
¿A qué tiene derecho un trabajador cuando su patrón le asigna tareas adicionales o conexas a las que debe tener? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 8248 o bien visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Siguen las maniobras para evadir el pago del ahorro para el retiro de los braceros mexicanos que fueron a trabajar legalmente a Estados Unidos entre 1942 y 1964. Para hablarlos del tema, si se encuentra en la línea Efraín Arteaga. No. De hecho, lo estamos esperando para que llegue aquí al programa, pero entre tanto nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Luna, muy buenos días. ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. Sí, igualmente, licenciado. Pues hay unas llamadas del auditorio, dice, se dirige a ustedes para solicitar una asesoría para la mejor opción para pensionarse. Dice, mi caso es que dejé de laborar 7 años y mi vigencia ya caducó. He cotizado en el IMSS durante 30 años. Tengo un salario promedio de 514 pesos, promedio de mis últimas 250 semanas. ¿Quiere saber cuál es su mejor opción? José Mario Zamora Ávila. Bueno, con mucho gusto. Bueno, según los datos que refiere, todavía no le caduca su vigencia de derecho, porque por 30 años de cotización es la cuarta parte, y la cuarta parte serían 7 años y medio. Entonces todavía está en tiempo de pedir su pensión. Pero si no fuera así, pues va a tener que trabajar cuando menos, o cotizar en el seguro obligatorio cuando menos 1 año, 1 mes, para que pueda volver a tener vigencia de derechos. Y lo más recomendable es que si tiene 60 años y pudiera hacer sus aportaciones después del año que estuviera en el seguro obligatorio, cuando menos otros 3 años en el seguro voluntario en la modalidad 40, y lo puede hacer con una base de cotización de hasta 25 salarios mínimos. Es decir, tendría que estar pagando mensualmente una cantidad por esto, y su pensión, de acuerdo al número de cotizaciones, pues seguramente será algo un poco decente para un jubilado o un pensionado, pero sí tiene que hacer ese procedimiento. ¿Y a qué número se puede comunicar, licenciado Luna? Bueno, nos puede enviar correos a la página de Frecuencia Laboral o al 5516 77 97 88. Ok, bueno, pues Martín, esta semana hubo una reunión con el subsecretario de Gobernaciones, Enrique Miranda Nava, y el director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Se reunieron contigo y con otros dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas. La reunión inició el jueves y continuó ayer. Ayer concluyó y se tomaron acuerdos importantes. ¿Por qué no nos platicas a qué acuerdos llegaron? Sí, para todo el auditorio y nuestros compañeros en la Resistencia que siguen esta transmisión, queremos informarles que continúan las pláticas en la Secretaría de Gobernación para alcanzar los acuerdos que se establecieron en la agenda. El tema prioritario es el tema del regreso al trabajo, que es un asunto que para todos los trabajadores que mantenemos la resistencia es la prioridad. En este asunto se va a continuar dialogando sobre qué propuestas irá a hacer el gobierno en los próximos días. Ellos hablan de filiales. También queremos informar que el día miércoles en la Asamblea del Distrito Federal se impulsó un punto de acuerdo para crear un nuevo organismo público descentralizado que atienda a las 16 delegaciones con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y es muy importante resaltarlo porque forma parte también del contexto político en el que se lleva la negociación. Hoy los asambleístas dicen que a casi 4 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, ni bajaron las tarifas eléctricas, ni mejoró la calidad de suministro de energía eléctrica, y lo que se ha observado es el desmantelamiento de la red de distribución de mediana y baja tensión por conductor que estaba de cobre por aluminio, y continúan las fallas y las explosiones, y continúan los apagones en distintas zonas del Distrito Federal. Por tanto, también dicen hay un conflicto social con los trabajadores que están en la calle cuando es mano de obra calificada. Y también ponen mucho énfasis sobre el tema de lo que el Tribunal Colegiado del Circuito en materia laboral resolvió para concedernos un amparo, y cómo la Suprema Corte en una decisión política decide revocar ese amparo, violentando los derechos
humanos establecidos en los tratados internacionales donde México forma parte. En ese contexto, las pláticas con Gobernación continúan. Ayer se estableció que esta semana, más tardar el miércoles, debe de quedar ya elaborado un programa para convocar a los trabajadores que van a acceder al derecho a la jubilación. Ya entregamos las solicitudes, los listados. El día lunes se van a revisar esos listados con el director del SAE y con el licenciado Jorge, un licenciado también del mismo SAE, Jorge Márquez, que es el responsable que ya pusieron su base de datos con la nuestra. A partir de ese momento que ya se coincidan las bases de datos, hay una diferencia mínima en cuanto a algunos datos como antigüedades y salarios. A partir de ahí entonces se arma el programa para que el jueves a más tardar estemos convocando a los trabajadores que tendrán que pasar a firmar sus convenios. Vale la pena recordar que cada trabajador tiene un convenio donde se establece la liquidación de su compensación por antigüedad y a cuánto va a ascender su jubilación, que será una jubilación de por vida. Entonces, esta semana que viene será de suma importancia para que todos los trabajadores que entregaron sus documentos al sindicato estén muy pendientes. También se avanzó en la inversión a la clínica 26 de lo que es el Seguro Social, que está cerrada la clínica hospital desde marzo del 2011 por el temblor aquel, y el seguro aprovechó para cerrar la clínica hospital diciendo que el edificio tenía daño estructural cuando ya se hicieron los peritajes correspondientes y no es así. Entonces hay un compromiso ya de Gobernación, le dio la indicación al SAE para que el Seguro Social atienda esta petición de los trabajadores. El tema de la libertad, nuestro compañero Jorge Ulises, ya lo platicamos aquí, también ya está libre, ya no tenemos a ningún compañero en la cárcel. Hay compañeros procesados que también están en la mesa de la negociación, pues que se desistan de todas estas acciones penales que en el sexenio pasado fue cuando los ministerios públicos y los órganos de impartición de justicia de este país pues agredieron de manera sistemática a la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hacemos un llamado a todos los trabajadores en la resistencia y jubilados para participar en las distintas actividades en esta jornada nacional de lucha por la recuperación de nuestra fuente de trabajo. Empieza el jueves, el miércoles hay un foro a las 12 del día en el sindicato sobre jubilaciones, sobre pensiones, que también es un tema que está en el centro del debate nacional e internacional, de cómo se busca acabar con estos sistemas de jubilaciones y pensiones que son derechos adquiridos de los propios trabajadores. Habrá ponentes importantes y eso permite concientizar a una base pues de los jubilados, de los pensionados, que creen que no pasa nada, que creen que se les va a garantizar de por vida, cuando están pues de manera sistemática atacando los regímenes de jubilaciones, tanto del IMSS como del ISSSTE, no se diga de Luz y Fuerza, no se diga de Petróleos, de Comisión Federal, y todos los sistemas de pensiones y jubilaciones en todo el país. Entonces eso es el miércoles. El jueves habrá una movilización de las esposas, los hijos de los trabajadores del Museo de Antropología hacia Los Pinos. Entregarán una carta dirigida a Angélica Rivera, la esposa del presidente, donde se le explica las consecuencias que ha traído el despido injustificado de miles de trabajadores, como hijos de trabajadores han dejado de asistir a la escuela por falta de recursos, como hay disolución de propios matrimonios, como las enfermedades que cunden entre los propios trabajadores. Entonces en ese documento se va a entregar, y eso es el jueves. Y a fin de mes de agosto hay una movilización del Monumento de la Revolución hacia el Zócalo para demandar la solución del conflicto. Y también estamos impulsando, que fue un acuerdo de nuestra Asamblea de Representantes, la iniciativa de ley para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad. Que la electricidad no sea una mercancía, sino sea un derecho social y humano de todos los mexicanos, y acompañado de una tarifa social justa. Hicimos un análisis técnico y con las plantas hidroeléctricas y geotérmicas que están instaladas en el país es suficiente para abastecer a los casi 36 millones de usuarios domésticos a un costo de 54 centavos el kilowatt hora, y no a los altísimos precios que están fijando la Comisión Federal de Electricidad, que no vemos pues a dónde va a parar tanto dinero que se cobra, porque esta semana
pues hay una pérdida de 35,000 millones de pesos en el primer semestre, la empresa de clase mundial. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Ernesto Brambila, saludos a Martín y felicita el programa. Isaías Cortés, duda sobre su pensión, dice que no le reconocen de 1970 a 1973, los primeros 3 años. ¿Y qué puede hacer? En enero metió una inconformidad y no le resuelven. Bueno, necesariamente va a tener que recurrir a una demanda. Hoy el procedimiento para casos de aforos, de pensiones, es muy rápido y se lleva en una sola audiencia todo el procedimiento, pero sí va a ser necesario que él pudiera buscar algún documento que pudiera acreditar que efectivamente elaboró en ese tiempo, y si no, pedir una búsqueda manual de sus cotizaciones. Enviamos un saludo al compañero Celestino Herrera, que nos escucha todos los sábados de allá de San Luis Potosí, es pensionado, felicita al programa, al Popeye, al Lulú, a Martín, al licenciado. Bueno, también nosotros saludamos allá a los compañeros de San Luis Potosí, a los de la vidriera, a los de la llantera y a todos los trabajadores que están allá en San Luis Potosí. Tenemos más información, pero me llegó un correo al portal del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, FACMEO. Ellos dicen que tienen sus raíces allá en la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que como ustedes saben es parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y están denunciando que se están multiplicando, hablando de los presos políticos, se está multiplicando el número de presos políticos que los acusan a los maestros de un delito grave, realmente para desactivarlos políticamente. Los meten a la cárcel, pero no hay en Oaxaca, los mandan a Nayarit o a Jalisco, ya no se pueden defender, no tienen dinero, no tienen defensa, y pues ustedes recordarán que López Dóriga estuvo hace como un mes y medio anunciando que 5 maestros habían sido detenidos por haber secuestrado a 2 niños, hijos de un empresario. Ellos aseguran que es totalmente falso, pero que no les dieron el ejercicio de su pleno derecho de la defensa, de su plena defensa, porque fueron como secuestrados, los tuvieron incomunicados y de inmediato los mandaron a penales lejos de su lugar de origen. Que entonces están tratando de liberarlos porque dicen que todo esto fue fabricado, y qué lamentable que una empresa tan poderosa como Televisa esté dando ese tipo de anuncios, porque realmente descalifican, pero ellos pueden demandar por difamación y tienen muchas probabilidades de ganar, porque no habían sido sentenciados cuando ya lo estaban acusando de secuestradores. Ahora se tiene que realizar el juicio, pero en condiciones muy adversas. Ahí está el caso de Florence Cassés. Los de Televisa pasaron las imágenes del día que la estaban deteniendo y todo eso sirvió para que saliera libre. Pero fueron fabricadas. O sea, fueron fabricadas con Genaro García Luna, Televisa, y al último nada más salen pidiendo disculpas. Estos comunicadores que de manera muy irresponsable criminalizan la protesta. Nosotros lo hemos vivido en todo este tiempo. Televisa, TV Azteca, no se diga Milenio, de criminalizar por una protesta, por un plantón, cuando nos despidieron de manera injustificada, nos echaron a la calle, pero así funciona esta derecha de los medios. Ese ha sido un tema que se ha debatido en grupos de diplomados de periodistas y demás, que cuando se detiene a una persona, cualquiera que ella sea, no se debe decir mató o secuestró, porque todavía no lo sentencian. Tampoco se le debe presentar, y esa es una práctica muy común porque estás violando sus derechos humanos. Todavía no eres culpable hasta que el juez emite el fallo, y para que el juez emita el fallo pues pasa todo un proceso jurídico, de tal suerte que si tú dices es culpable y sacas la fotografía o sacas la imagen, estás incurriendo en un ilícito. Se debe decir presunto culpable, el acusado, y no los secuestradores, los maestros que secuestraron a 2 niños, como estuvieron diciendo en la televisión. Entonces realmente pues es lamentable que los maestros estén pasando por esa situación por participar políticamente. En todo caso, que los acusen de un delito político y no de un delito del foro común.
¿no? Si es que los quieren acusar de algo. Pero bueno, lo mejor es que se respete la diversidad política mientras no se incurra en un ilícito. Nos vamos a más información. Trabajadores despedidos de la Administración de la Ciudad de México fueron ilegalmente vetados para ser reinstalados por haber demandado laboralmente una vez que los despidieron del gobierno del Distrito Federal. De viva voz. Mi nombre es Karina Bustos García, soy parte de la Asamblea General de Trabajadores, soy despedida injustificada por parte del Instituto de Asistencia e Integración Social, instituto que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social. Fuimos despedidos injustificadamente un grupo de trabajadores por organizarnos, por denunciar también toda la parte de corrupción que existía dentro del instituto, por denunciar en derechos humanos también la retención injustificada de salario de varios de nosotros. Estamos llevando a cabo una demanda ante el gobierno del Distrito Federal por los lineamientos ilegales del 27 de diciembre que publicó el gobierno del Distrito Federal. Se nos impide tener acceso al trabajo nuevamente dentro de ninguna dependencia del gobierno del DF. Estamos vetados, negándose no es un derecho constitucional, ¿no? El derecho al trabajo. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre los cilindros para gas LP. Los bomberos atendemos 20,000 fugas de gas al año. De estas ha habido explosiones con lamentables consecuencias. La causa más frecuente es porque los cilindros portátiles están en malas condiciones. La recomendación es que al recibir el cilindro lo revisen del fondo, la parte de abajo, ya que la mayoría de las fugas se deben a que están picados. Realice la prueba de la enjabonadura en el lado de la válvula y en el fondo. Si se forman burbujas, existe fuga. No reciba ese cilindro, regréselo y que le proporcionen otro. Recuerde, al menor indicio de olor a gas, evacúe en el área y llame a los bomberos. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Licenciado Luna, nos han estado llegando llamadas sobre el recurso de revisión que anunciamos hace 2 semanas, que estuvo aquí el doctor en Derecho Manuel Fuentes, consejero de la Comisión de Derechos Humanos y fundador de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y que comentó que como están sobreseyendo las demandas de amparo contra la reforma laboral, que lo que procede legalmente es hacer un recurso de revisión. ¿Qué requisitos debe cubrir una persona que quiere que se revise su caso si se le sobreseyó o se le negó el análisis? Dice que eso significa. Lo primero que tiene que observar es el tiempo. La temporalidad es muy importante, porque para meter recurso de revisión se tienen 10 días solamente. Es decir, a partir de la fecha que es publicado, no notificado, sino publicado, a partir de ahí al día siguiente comienzan a contar los 10 días. En si estos 10 días ya es un poco difícil que se pueda meter ningún recurso de revisión. El recurso de revisión, esto lo va a revisar un colegiado, porque el que determinó ahorita o el que está determinando los amparos en materia laboral son jueces, o es más bien un juez el que está determinando esto, bajo argumentos verdaderamente como nos tiene acostumbrado el Poder Judicial, sin un análisis serio y profundo de que dice que no se lesionan los derechos humanos de los trabajadores. Y yo me pregunto si no se lastima un derecho humano cuando le están impidiendo, principalmente hay varios aspectos, el derecho al trabajo, a la estabilidad en el empleo, o cuando se está impidiendo que en un procedimiento judicial, si el juicio se alarga más de un año, solamente lo limiten, si es que gana el juicio el trabajador, a que le paguen un año nada más de salarios vencidos. Entonces hay muchos aspectos que el juez no está determinando, pero evidentemente, como aquí Martín y otros compañeros lo han mencionado, esto fue una decisión política que obedece a impulsar la economía, a impulsar principalmente el sector capital en detrimento de los trabajadores mexicanos. Es importante que los trabajadores estén al pendiente porque ya están saliendo las resoluciones y lo pueden consultar a través de la página de la Judicatura o ir directamente al juzgado, y a partir de que es publicado tienen 10 días. Ahora, para hacer la revisión hay un formato. Yo incluso lo estaba viendo con el maestro Fuentes, la posibilidad de volver a subir los formatos para que la gente a partir de ahí tuviera una guía de cómo pues presentar sus propias revisiones.
porque sí se tienen que ver algunos aspectos constitucionales para la revisión que se tengan que presentar, y sí lo tenemos que hacer. Bueno, pues va llegando Manuel Fuentes aquí a la cabina de transmisión, pero mientras, Martín, ¿cómo ves esto? Que están sobreseyendo, que significa que no analizan el recurso de amparo porque no consideran que estén violando los derechos humanos con la reforma laboral. No, lo que está pasando en nuestro país, que los de la tremenda corte y todo el poder judicial, sus decisiones son políticas y obedecen a intereses del gobierno, a los intereses de los empresarios. Con bombos y platillos dijeron que la reforma laboral iba a generar muchísimos empleos. Y hoy el diagnóstico que se tiene, que nos ha enviado el doctor Lozano y algunos otros especialistas, se han perdido más de 3,5 millones de empleos formales, con los datos del Seguro Social y del INEGI, y además más de 400 empresas han demandado la disolución de sus sindicatos a partir de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿hay consecuencias o no sobre esta reforma? Pues claro que hay consecuencias. Abaratan el despido. Hoy, con la mano en la cintura, los patrones te despiden y te recontratan con los contratos a prueba. Y además es vergonzoso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento tampoco se pronunció. Una serie de bandazos. Entonces se observa que todos, el Poder Judicial, el Congreso de la Unión y el propio Ejecutivo Federal, están en su plan perverso de despojar a los trabajadores de nuestros derechos adquiridos, establecidos en el artículo 123 en la Ley Federal del Trabajo, y sobre todo hoy violentando los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México es parte. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo protege la contratación colectiva, la sindicalización. La misma Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San Salvador, protege el tema de los derechos humanos y el tema de los sindicatos. Y entonces, contra todo esto, pues ya no hay poder humano que convenza al Poder Judicial, porque son decisiones políticas que obedecen a esos intereses. Bueno, pues está aquí con nosotros el doctor Manuel Fuentes, doctor en Derecho, consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, para darnos a conocer qué procede en este caso de que están sobreseyendo las demandas de amparo. Ya nos decía el licenciado Luna que un recurso de revisión, pero ¿qué requisitos se deben cubrir para este recurso de revisión? Bueno, primero que nada, lo que habría que señalar que estos días están los juzgados llevando a cabo notificaciones tanto a trabajadores que lo presentaron en lo individual como a organizaciones sindicales. Y aquí habría que ver, en efecto, quiénes son los quejosos. En este caso, los propios trabajadores que interpusieron el amparo lo pueden hacer a través de su representante común o a través de sus abogados que autorizaron. Aquí es muy importante señalar de que son 10 días hábiles a partir del momento en que se notificaron. No se cuenta el día de la notificación, sino hasta el día siguiente, propiamente para estar contando estos 10 días. De no hacerlo, obviamente, será un tema en el cual ya no habrá posibilidad alguna de que puedan inconformarse. Son documentos que tienen ciertos requisitos, son 2 documentos. Uno tiene que estar dirigido al propio juzgado donde se le esté informando que se está presentando un recurso de revisión, y otro documento que va dirigido a los magistrados del Tribunal Colegiado y Circuito en materia de trabajo. Y bueno, esos documentos son los que se están poniendo a disposición de trabajadores y organizaciones sindicales, para el efecto de que trabajadores que no cuenten con una asesoría jurídica propia o organizaciones sindicales que bueno, junto con sus abogados requieran algún apoyo en este momento, tienen ya recursos de revisión disponibles para que los trabajadores lo puedan hacer. Bueno, aquí lo importante es de que los jueces, en este caso, están requiriendo el número de copias iguales a las que se presentaron en el amparo, que son original y 9 copias, que ese sería el principal problema que habría que estar cumpliendo, porque si no también sería motivo de que se desechara el amparo. Lo que estaríamos planteando sería que pudieran estar acudiendo a 2 páginas, que es Amparo Reforma Laboral, o el de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Allí estarían
los documentos para que los trabajadores pudieran accesar a los modelos que se pudieran estar presentando. También pueden señalarse 2 números telefónicos para que se pudiera dar asesoría jurídica gratuita, que en este caso es la condición que hemos planteado a los abogados, de que este tipo de modelos, servicios o demás jurídicos no deben de cobrarse, porque bueno, obviamente el tema tiene una relevancia no de carácter particular o privado, sino una repercusión general para todos los trabajadores. Estos 2 teléfonos que se ponen a disposición son el 55 78 51 33 y 55 78 15 56. Estos teléfonos y vía electrónica están a disposición para que los trabajadores y las organizaciones sindicales lo puedan hacer. Voy a poner un banner aquí en el portal www.frecuencialaboral.com con ese detalle de a qué correo deben mandar sus preguntas, porque tenemos una pregunta que de hecho nos llegó desde Nuevo León, de maestros de Nuevo León, que preguntan que en su caso fue el sindicato el que se amparó, pero que como ya el líder no le está interesando seguir con el trámite, les piden varios requisitos que tiene el sindicato y que ellos creen que no los van a poder cubrir. En ese caso, ¿qué puede hacer un trabajador que fue su sindicato el que se amparó y les rechazan? Bueno, ahí son 2 cosas. Por un lado, tenemos entendido que en efecto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presentó su amparo, pero también lo hicieron los trabajadores en lo individual. Entonces, ellos también pueden presentar su recurso de revisión por su propio derecho, y obviamente ellos también pueden hacerlo. Lo que tendrían que tener la información sería qué número de expediente, en qué juzgado está. Son 2 juzgados auxiliares los que concentraban aquí en la Ciudad de México estos recursos de amparo, y la única posibilidad sería que obviamente pudieran ver eso a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura. Pueden acceder al número de expediente. Tendría que tener el número de expediente necesariamente y quién es el que encabezó el amparo, para que con esos datos se presentara el recurso de revisión. Sí, porque lo que ellos dicen aquí en el correo que nos mandaron es que no tienen precisamente esos datos que estás mencionando. Entonces, sí los pueden obtener a través de la... Sí, pero allí sería importante, bueno, las fechas que se presentó, hay una parte donde dice lista de acuerdos y pueden acceder, incluso, bueno, con la información mínima que se pueda dar, incluso a través de frecuencia laboral, del correo de frecuencia laboral, podemos tener la manera de poderles responder y hacer una búsqueda nosotros, bueno, que estamos más familiarizados con este tipo de información, para que pudiéramos buscar sus datos junto con ellos, pero es una información pública que se pueda acceder. Pero si no se hace y pasan los días y demás, sería un tema importante, porque se tiene que saber la fecha exacta en la que se hizo la notificación a la representación sindical, y si no se hace, obviamente los cientos de miles de amparos que presentaron los maestros quedarían sin efecto. Ese es un problema, yo diría, mayúsculo para los trabajadores. Bueno, yo mañana mismo en el portal van a poder ustedes ver ya en la tarde la liga, para que se puedan contactar directamente con ustedes. Manuel, muchísimas gracias. Es que nos comimos tu tiempo mientras llegabas, y vamos a pasar, porque tenemos otros 2 invitados que acaban de llegar, a desahogar nuestro guión, pero muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. La Cámara de Senadores dará trámite a la iniciativa que presentaron legisladores del PAN y del PRD para que la reglamentación de la reforma laboral se haga. Al presentarse en la tribuna de la Comisión Permanente esta iniciativa que hizo un grupo del PAN y del PRD contrario al Pacto por México, el senador perredista Alejandro Encinas dijo que proponen acotar el poder del presidente de la República, aumentando el poder parlamentario y a la participación ciudadana. Pretenda restaurar la pluralidad característica de la sociedad mexicana, obliga a transitar hacia un sistema democrático con los equilibrios propios de una república federal y representativa que garanticen estabilidad, certidumbre y gobernabilidad política.
Se trata de concretar la aspiración de un gobierno representativo que limite el ejercicio del poder público y ensanche los derechos y garantías de los ciudadanos. Esta propuesta fue elaborada fuera del Pacto por México, por lo que ya desde ahora muchos desde el pacto le están diciendo que no va a pasar, pero cabe recordar que de las 17 reformas constitucionales que se han aprobado en el actual sexenio, todas excepto una han sido enviadas por el Pacto por México, y como dijo el propio Ernesto Cordero, que es el presidente de la mesa directiva y que le costó la coordinación del PAN en el Senado, es que las reformas que llegan del Pacto por México se discuten en lo oscurito y le solicitan de la manera más atenta que no le cambien ni un punto ni una coma y que nada más levanten el dedo, y que ellos lo que quieren, porque a ese grupo de, digamos, disidentes del pacto pertenece Ernesto Cordero, es que el poder legislativo tenga poder y no le estén cediendo todo el poder al poder ejecutivo, que es el presidente, la máxima figura. Entonces, pues vamos a escuchar lo que dice Ernesto Cordero sobre democratizar la vida política. Tenemos que reafirmar y consolidar nuestro sistema político en 3 temas: cómo se accede al poder, cómo se ejerce el poder y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Nos parece que es fundamental que esta agenda se ponga sobre la mesa y se discuta. Hay que recordar que la primera gran reforma estructural que hubo en México fue la reforma democrática, que no ha terminado. De manera que esta es una de las reformas estructurales más importantes. Si hay más iniciativas serán bienvenidas, se turnarán las comisiones correspondientes y no hay nada por qué no entrarle al debate. Evidentemente hay temas en los cuales el gobierno no se siente cómodo, como es el tema de la segunda vuelta y la reelección consecutiva de servidores públicos. Bueno, Martín, pues resulta que está ese grupo pidiendo que el poder parlamentario, el legislativo, tenga más poder, pero curiosamente ese mismo día el Congreso de la Unión le entregó más poder al presidente, porque se aprobó, se consideró constitucional una reforma al artículo 37 constitucional en materia de permisos para aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros y para que mexicanos presten servicios en representaciones diplomáticas en México. Eso en otra época, en otro momento histórico, hubiera sido considerado traición a la patria si no se le otorga el permiso al Poder Legislativo, pero ahora ya no se va a requerir que sea el Poder Legislativo el que les dé el permiso. Y el primer ganón fue Felipe Calderón, porque consiguió, o se compró, no sé, una condecoración del gobierno de Haití, y ahí mismo se la dieron. Entonces ya lo condecoró el gobierno de Haití y ya está. Al rato no vaya a ser que le den un título de nobleza a Slim o a Carlos Salinas de Gortari y resulte que vayan a ser reyes ya en México, ¿no? O nombrados por no sé qué príncipe europeo, que allá todavía se estila esa figura arcaica de los principados. Es peligroso, es claro que la Constitución dice que en México, una vez que pisan territorio mexicano, no son ni reyes ni príncipes, de tal suerte que cuando llega Juan Carlos no deberíamos decirle rey, porque aquí pierden ese título en cuanto pisan territorio, de acuerdo a la Constitución. Pero bueno, pues así está la historia de este país, le están cediendo las funciones, es como los alacranes, ¿no?, que se comen a sí mismos. Aquí tenemos que hacer un análisis amplio sobre el Congreso de la Unión, que se ha convertido en oficialía de partes del Ejecutivo en turno y de los dueños del dinero. Recordemos que también modificaron para que el presidente no acuda al Congreso de la Unión a rendir su informe cada 1 de septiembre. En el caso de Luz y Fuerza del Centro, los diputados y senadores jamás metieron una controversia constitucional para que sus facultades que establece el artículo 73, que es legislar en materia de energía eléctrica, lo pudieran desarrollar. También nada más les mandaron como oficialía de partes el que México aportara más dinero al Banco Mundial. Aportábamos $4,000 millones por año y Calderón hizo el favor al Banco Mundial de aportar $14,000 millones por año. ¿Quién le ordenó al presidente sacar el ejército a las calles? O sea, prácticamente la división de poderes ya no existe en este país. Se ha instaurado ese viejo presidencialismo que desde arriba se decide todo lo que hagan. Y estos señores como Cordero y demás lo que buscan y sacan la cabeza es para ver qué más se llevan, no para que realmente les interese la democracia en México. Eso no les interesa el poder por el poder,
Y por eso hoy ponen como una forma de presionar al Ejecutivo este tipo de reformas que saben que no tienen ninguna forma de que se avance, sino simplemente es cómo negocian, porque este próximo periodo se va a discutir el tema del presupuesto y ahí los partidos todos llevan agua a su molino. Así es. Pero la ciudadanía sí deberíamos estar preocupados, porque al rato estos reyesitos van a tener su corona y van a querer hacer de las suyas y actuar como absolutistas, que ya, bueno, si cada vez le entregan más poder los propios legisladores al poder ejecutivo, pues estamos entonces avanzando, digo yo, hacia una dictadura, y cada vez es más obvio. Entonces es preocupante que el propio Congreso de la Unión esté cediendo el poder y que nadie diga nada, que no se haga ruido y que la ciudadanía siga viendo telenovelas mientras esto está ocurriendo en México. Es preocupante y sí debemos subrayarlo en cada uno de nuestros programas, porque nos ponen primero que no podemos hablar de la vida privada, que no podemos atacar la vida privada usando una figura de derechos humanos que es la vida privada, pero cuando se trata de funcionarios y magnates sí debemos meternos en la vida privada, porque de dónde hacen sus riquezas. Slim dice que se hizo rico vendiendo dulces abajo de la escalera de su casa, y Roberto Hernández de Banamex que se hizo rico vendiendo naranjas. ¿Ustedes le creen? Yo no, la verdad. Bueno, vamos a ver de dónde salieron esas riquezas, pues solamente hurgando en su vida privada. Y cuando manejan recursos públicos, ya hay jurisprudencias, pero en otros temas, que un funcionario no puede tener vida privada, como debe tener derecho cualquier otro ciudadano que no maneja recursos públicos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas. El abuelito y el tío del Guerrero saluda a los del programa y a toda la resistencia. La abuelita también los saluda. Celestino Herrera de San Luis Potosí dice que estaba escuchando muy bien el programa, pero que se cortó la señal, que hace pocos minutos ya no se escucha nada en San Luis Potosí. ¿Quién sabe qué esté pasando? Una solución a ese problema es que nosotros subimos el programa mañana, ya ustedes lo pueden escuchar, mañana al mediodía ya estará ahí, y pues se queda toda la semana, entonces pueden estarlo. Y hay otros portales que nos reproducen también, en sme.org.mx reproducen el programa, entonces pueden escuchar. Bueno, pues tenemos aquí en el estudio la presencia del general Lara Villa. General, por favor, preséntese y platíquenos qué están haciendo. Muy buenos días a usted y a todo su auditorio. Soy el general Samuel Lara Villa, general brigadier retirado del Ejército Mexicano, a sus órdenes. Lo invito porque me llegó un correo que publiqué en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, en el que usted decía que ya tenía algunos avances en la lucha que están dando por pensiones dignas, por atención médica digna. Sí. Por primera vez, desde 14 años que iniciamos la lucha por las condiciones en que se encuentran los militares retirados, por primera vez el alto mando se ha tomado la facultad que la ley le da para atender a este sector de militares retirados. El actual secretario de la Defensa Nacional nos llamó y nos permitió que cada mes estemos en conferencia con el ISFAM, que es el Instituto de Seguridad Social para los Militares Retirados. Y sí, nos han abierto las puertas. Hemos estado haciendo oír todas nuestras demandas para que se cumplan con la ley, porque eso es nada más lo que estamos nosotros pidiendo, que se dé cumplimiento a la ley, que la han abandonado, y cuando le incrementan sus saberes al personal del activo, lo hacen de manera marrullera para que esto no llegue a los militares retirados. Sí, decía usted, les autorizaron el año pasado un incremento que a todos nos sorprendió porque fue bastante alto, pero dice usted que en realidad a ustedes no les llega, que nada más es como parafernalia, como un anuncio. Sí. No ha habido ningún incremento. Ese incremento de que hablan no ha llegado a los militares retirados. Logramos nosotros que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, respondiera a los militares que sirvieron entre
entre 20 y 29 años que los habían dejado afuera de una recompensa que les dieron a los de 30 para arriba. Y en esa ocasión, que era la conmemoración del Día del Ejército, hicimos una manifestación, nos pusimos en un plantón en el Zócalo para que se atendiera a esta gente. Y sí, logramos que se les atendiera y sí les dieron una parte de lo que les habían dado a los de 30 en adelante. Y sí, nada más que ellos la alargaban, la diferían a 10 años para gente que es de la tercera edad y que muchos de nuestros compañeros retirados rebasan los 80, los 90 años. Entonces nada más estaban apostando a que se murieran. Y les dieron, pero logramos rebajar a que en lugar de 10 años se los dieran a 5. Y ahorita en este momento estamos luchando porque se los paguen de inmediato. Yo creo que ese es el aumento al que usted se refería. Así es. Bueno, y decía ahí en su correo que ya están sancionando a los responsables de que no hubiera medicinas. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es un detalle de los que pintan a la actitud del nuevo alto mando, del general Cienfuegos, que se dio cuenta que había una corrupción tremenda en ese renglón de las medicinas, entre militares que eran asignados, malos militares que eran asignados a ese trabajo, y las empresas, y era una corrupción escandalosa. Y ya lo sacó, ya se modificó y está cambiando el sistema de proveedores de medicina. Todavía no se remedia, porque es una cosa que va a costar trabajo, consideramos, ¿no? Pero ya está en marcha y aunque todavía padece el personal de retirados esa mala actitud, parece que las cosas van bien. Bueno, general, le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros. Ya está publicado textualmente su comentario, incluso con su nombre, en www.frecuencialaboral.com. Lo pueden leer, lo pueden ver, ahí se va a quedar. Pues rápidamente pasamos con otro invitado, que es Efraín Laravilla, Efraín Arteaga, que él es representante de una asociación de exbraceros de Zacatecas. Ajá. Sí, buenos días. Nuestra organización en el estado de Zacatecas se llama Exbraceros en Lucha Asociación Civil, pero ahora también formamos parte de una organización de organizaciones que se llama Coordinadora Binacional de Exbraceros, porque nos estamos agrupando a escala nacional y binacional, porque ahora tenemos que dar la lucha, desafortunadamente tenemos que dar la lucha para exigirle al presidente Peña Nieto y a la Cámara de Diputados que restituyan la asignación de presupuesto para seguirle pagando a los compañeros exbraceros. Yo no sé cómo el presidente, en base a qué criterio, se atrevió en noviembre, diciembre del año pasado y suprimió la partida presupuestal que se venía asignando de manera ininterrumpida desde 2005 hasta 2012, y para este ejercicio fiscal ya no asignó ni un solo centavo. Y a pesar de que hicimos todo lo posible para que la Cámara de Diputados restituyera la partida presupuestal, la fracción parlamentaria priista sumó sus votos con los panistas, los verdes, Nueva Alianza, y votaron en contra, y ni siquiera se abrió el punto a discusión, por lo cual aprobaron el presupuesto de egresos para este ejercicio fiscal tal como lo envió el presidente Peña Nieto. Sí, cabe aclararle al público que ese es dinero de ustedes, bueno, de sus padres o de sus abuelos que ahorraron de su salario. Efectivamente. Se lo quedó el PRI, según se descubrió, y ahora no quieren devolverlo, no quieren pagarlo. Sí, de hecho, cuando los trabajadores braceros mexicanos estuvieron laborando en los Estados Unidos, les deducían un 10% de sus salarios
para ir constituyendo un fondo de ahorro que se suponía que era para tener una vejez tranquila, ¿no? Por lo menos decorosa. Y es muy vergonzoso, o debería, de que los patrones gringos respetaron los ahorros de los braceros y el gobierno norteamericano igual lo entregó íntegramente al gobierno mexicano, pero todo indica que los presidentes de la República de aquel periodo, desde 1942 a 1967, es decir, desde Manuel Ávila Camacho hasta Gustavo Díaz Ordaz, sin el menor escrúpulo se lo robaron, ¿eh? Eran millones y millones de dólares, y nunca se los entregaron a los trabajadores braceros, ¿no? Entonces era producto de su trabajo, no era dinero fiscal. Sí, hay información que se publicó por ahí por 1996, que se lo entregaron a Banrural en 1974. Ustedes están pidiendo esa información, ¿no? Sí, de hecho, algunos compañeros nuestros han estado investigando, se han echado un clavado en el Archivo General de la Nación, en los archivos históricos de los estados y hasta de los municipios, y hemos ido rescatando documentación. De hecho, tenemos interpuestas miles de demandas de amparo exigiéndole a la Secretaría de Gobernación que a todos los compañeros braceros que ya no tienen sus contratos o su documentación original, les dé un certificado de identidad, es decir, una constancia de que fueron braceros, tal como lo prevé un instructivo que se publicó en 1945, donde les decían a los braceros que en caso de que extraviaran sus documentos, tendrían derecho a que Gobernación les diera ese certificado de identidad y con base en él reclamar su ahorro, ¿verdad? Al pedirle ese certificado a Gobernación, Gobernación se hace el disimulado, que la Virgen le habla, ¿verdad? Y no contesta, y ahí procede la demanda de amparo. Bueno, pues es hora de irnos. Dejamos el gallo para la próxima semana. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.